Bien, y como lo prometimos, Natalia Castro, Team Dynamic Architect en Ingenia, para hablarnos sobre la inteligencia artificial. Natalia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por sumarme. Un placer. Primero fue lo que llamábamos en algún momento automatización de trabajos. Eso, y del otro lado, digo, desde el programador decía, esto es lo que vos ahorrás respecto a empleados. Y a veces nos decíamos en las empresas, bueno, se están perdiendo puestos de trabajo. Ahora, con la inteligencia artificial y la automatización, ¿hay riesgo o no de una gran cantidad de pérdida de trabajos? Mira, en nuestra experiencia creemos que hay posibilidades, sí, de automatizar y de repensar los negocios de una manera diferente, los procesos, ¿sí? Sí sabemos que es necesario aprender y desarrollar nuevas skills. Yo no creo que sea automática el reemplazo de la inteligencia artificial dejando personas afuera, pero sí es probable que nos reemplace una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial. Hoy no importa la posición en la que estés, el rubro en el que estés, todos debemos incorporar inteligencia artificial para poder hacer mejor nuestro trabajo. Ahora, la pregunta es, uno cuando dice yo sé utilizar la inteligencia artificial, habla de algunos prompts o de interconexiones que tienen con los famosos chats. Pero Ujú. eso no se puede poner en un currículum, conozco inteligencia artificial. ¿Tenés que ser programador o podés tener un conocimiento sin ser el programador? A ver, yo creo que todos los roles, independientemente de los programadores, tenemos que adquirir estas habilidades y que son más que promptear. Digo, promptear es pedirle a la inteligencia artificial determinado análisis, determinada actividad. Lo más interesante desde cada una de las personas es definir, ¿sí?, en el rubro en el que estoy, qué tipo de inteligencia artificial es la mejor y empezar a capacitarte para promptear, para poder repensar Bien, ahí justo tuvimos un pequeño y corte. fortalecer lo que estoy haciendo de una manera diferente, usando la inteligencia artificial a mi servicio. Esto incluye también cuando la inteligencia artificial me entrega información, poder decidir, poder analizar, tener ética para que lo que aplico en mi organización o en mi trabajo se conecte con los valores de la empresa. Y eso no lo sabe hacer la inteligencia artificial. Entonces, todos tenemos que aprender. Los programadores sí están viviendo la posibilidad también de incorporar nuevas herramientas, pero en todos los trabajos hoy es necesario. El famoso, en la década de los 90, aprender computación. Hoy existe esa posibilidad de aprender inteligencia artificial. Hay lugares seguros, hay certificados de que yo hice un Ujú. curso o que aprobé la inteligencia artificial, porque todos nos quedamos con que es o para muy básicos o para muy avanzados. Ujú. Bueno, esto es lo que provoca semejante cambio, ¿no? Esta revolución se asimila a la tercera revolución industrial, de hecho se dice la cuarta revolución, y quienes estamos trabajando nos formamos en un paradigma totalmente distinto. Sí sabemos que tenemos que aprender, hay capacitaciones libres vinculadas con cualquiera de las herramientas, las empresas que desarrollan inteligencia artificial hoy te ponen a disposición cursos abiertos online, ¿sí? Pero también hay mucho de el contexto que estamos generando en la organización para poder pensar juntos, para poder equivocarnos, para definir en qué lugar la inteligencia artificial vale la pena y qué hago con ese tiempo, ¿no? Porque yo creo que mucho de la resistencia tiene que ver con eso. Si la inteligencia artificial hace parte de lo que venía haciendo, ¿qué hago yo en mi rol? Y ahí hay mucho para ganar. Hay mucho para ganar, pero también desde el liderazgo, desde recursos humanos para acompañar. Digo, el desafío es grande desde el colaborador, pero para recursos humanos y los líderes, mucho más, porque tenemos que pensar un nuevo modelo. Claro, ahí te voy a poner un ejemplo claro. Muchas veces cuando hablamos de programación, la Ujú, programación es un cuadrado del que no podés escapar, es un perímetro. ujú. Por fuera de ese perímetro nada está permitido. Ahora,
con el mismo programa de inteligencia artificial, ¿se puede salir de esos límites? Es decir, según la habilidad de cada humano que utilice esa inteligencia artificial, ¿se puede pasar un poco más ese límite del que tenía una programación que era, yo sé esto y punto? Porque la inteligencia artificial tiene otros parámetros. Vos podés preguntar sobre una cosa y sobre otra, y sobre todo sabe. Por eso, ¿hay límites de parámetros en la inteligencia artificial? Me parece que tocas un tema muy interesante que nosotros hablamos del gobierno, ¿no? De la inteligencia artificial. Hay una responsabilidad de la organización de traer una herramienta, pero de definir esos límites, como vos decís. Bueno, el programador venía haciendo la tarea de determinada forma o cualquiera de los roles. Al sumar la inteligencia artificial, tenemos que también definir en conjunto los límites de el uso de la información, y sí va a haber, como vos decís, mayor, no hay, digamos, el límite, por ejemplo, en la productividad con los tiempos, hoy se aceleran. Ese límite se pasó. Claro, ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te permite hacerlo más rápido. La inteligencia artificial te permite también que los bordes de roles que antes eran estancos, hoy empiecen a relacionarse mucho más. Entonces, es necesario tomar conciencia dentro de la organización de esos nuevos límites, poder organizar el entorno seguro para cuidar a nuestros clientes si estamos en una organización, cuidar los datos y cuidar a los colaboradores también, que hoy están viviendo muchos con gran estrés este aprendizaje que tenemos que hacer. claro. Ahí te pregunto para cerrar, Natalia, ¿existe el validador de la inteligencia artificial? Porque muchas veces cuando vos prompteás o le pedís algunas cuestiones, erra pero muy feo, sobre todo Sí, aunque sea pago o no pago, sí. y tenés que chequear vos que el dato que te está dando sea un dato concreto y no te diga cualquier cosa, porque en el pos de resolverte algo, capaz que confunde una persona con otra, una medida con otra, digo, y esto puede llevar a que en una fórmula química tengamos un problema grave, o por ejemplo en alguna cálculo de estructura de un edificio. ¿Quién es el validador de la inteligencia artificial? ¿Hay alguien que valida lo que su propia inteligencia artificial hizo? A ver, por un lado tenés herramientas que pueden controlarse entre sí, que eso se programa y se define, ¿sí? Pero la responsabilidad siempre es humana. Por eso volvemos al inicio de la conversación, ¿no? Este es un humano apalancado por inteligencia artificial donde la responsabilidad es humana. La entrega es humana. Sí es cierto que la inteligencia artificial tiene sus límites, pero la responsabilidad no se delega. Y los líderes y recursos humanos tienen que trabajar mucho en este concepto, porque no le puedo echar la culpa, fue la inteligencia artificial. Es responsabilidad humana, apalancado, digo, puedo ir más rápido, puedo automatizar, puedo hacer mejor análisis, pero la responsabilidad no se delega en la herramienta. ¿Conviene pedirle a la inteligencia artificial que cite fuentes de lo que está planteando, desde dónde está basando lo que está diciendo, o no están preparadas para citar fuentes? Mira, eso, yo hace poco hice un posteo en LinkedIn de eso, porque hay un concepto que tiene que ver con que la inteligencia artificial alucina. ¿Qué quiere decir? Esto que vos decís, da información que no es correcta. Uno de los tips que yo suelo utilizar para bajar el índice de error es que cite fuentes, que ponga links, y también mi experiencia y mi recorrido hace que tenga que leer, que revisar, porque después de todo está mi nombre en juego cuando entrego algo. Y Claro. esa responsabilidad no se delega a la máquina, no se delega a la herramienta, mejor dicho. Sin duda habrá un humano para controlar el trabajo donde antes habría 10. El mundo va a cambiar. ¿Estamos todos dentro del mundo que cambie? Esa es la gran duda. Natalia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Que sigas muy bien. Natalia Castro, Team Dynamic Architect en Ingenia, con este debate que vamos a tener constantemente en este nuevo mundo donde la inteligencia artificial tiene mucho que ver en el día a día de cada uno de nosotros, pero algunos tips, que cite las fuentes, que te diga de dónde sacó el dato y chequea que lo que está diciendo es correcto.